Para hacer una pequeña revisión, cómo ha salido este programa, que es un programa que tenemos desarrollado en el departamento, como se ha dicho, para análisis acoplados en medios geológicos, pues algunas de las cosas que hacemos. Si alguien tiene interés, pues esto lo tenemos disponible en la web y en principio pues tenemos bastantes usuarios, tanto a nivel universitario como externo, ¿no? Y las áreas de trabajo son muchas y seguramente las he agrupado de una forma subjetiva, pero uno de los temas en los que empezamos y motivó también estos desarrollos más teóricos fueron las barreras para residuos radiactivos. Entonces hemos acuñado no nosotros, sino en este campo, este concepto de termohidromecánico-químico, que son estas iniciales y que a veces pues las usamos todas y a veces no, ¿no? Como se ha visto en algunas de estas presentaciones, procesos acoplados, que lo mencionaré muy brevemente, problemas termohidromecánicos en la zona badosa es la zona de los suelos no saturados y que en este caso pues hablaré de temas de congelación y de evaporación de agua. El flujo de gas, que es un problema que también nos lleva mucho esfuerzo y que tiene aplicaciones en diferentes campos, y la modelación de estructuras geotécnicas en suelos. Y aquí es donde me centraré más en algunos ejemplos, más con esta visión o este enfoque más geotécnico, ¿no? Por tanto, en esta parte es un poco más descriptiva de cosas en las que trabajamos, iré un poco más rápido. El tema de los residuos pues nos ha llevado a investigar las arcillas desde un punto de vista, como digo, termohidromecánico, y hemos hecho experimentos in situ, pero también en laboratorio, de este tipo, en el que se calienta un suelo y se miran variables como la humedad relativa, el grado de saturación, las tensiones desarrolladas, porque estos son materiales expansivos. Esto, como veis allí donde pone heater, esto quiere decir que simula un residuo, y entonces allí alrededor pues se forma procesos termohidromecánicos de estos suelos que implican pues unos modelos teóricos bastante complejos desde el punto de vista tanto de ecuaciones de balance como de ecuaciones constitutivas. Este es otro ejemplo en el que se simulan hidratación, movimiento de agua, expansión, también simulando digamos, esto sería medio cilindro con una barrera arcillosa. Esto es un problema a escala mundial y que muchos países tienen que resolver, entre ellos España, y que, bueno, pues algunos están ahora mismo más avanzados y en otros pues se hacen pues más moratorias y bueno, está fuertemente influenciado por las políticas de los países, pero en cambio es un problema que persiste y que está ahí y que se tiene que resolver. Es verdad que ya hay otras, digamos, soluciones desde el punto de vista de la energía, pero el problema persiste, no se resuelve diciendo que ya no vamos a usar nunca más la energía nuclear, ¿no? Bueno, otras aplicaciones están relacionadas con modelos más de detalle del comportamiento de materiales, por ejemplo que es un material que también es la estabilización de unos residuos y es una modelización acoplada, incluyendo solutos, formación de oquedades, desarrollo de porosidad por hidratación y, por tanto, con unas formulaciones, insisto, sofisticadas. Y esto lo hemos, digamos, integrado en una herramienta que es este programa CodeBright, que bueno, pues que es muy útil tanto desde un punto de vista de investigación como luego ya lo mostraré también desde un punto de vista más aplicado, ¿no? Otras cosas que hemos hecho, en este caso por una estudiante de doctorado que es Michelle Grant del departamento, en que simulan la evaporación de unas columnas verticales en las que se pone una lámpara simulando los procesos atmosféricos, y entonces estudian los procesos de evaporación desde el punto de vista de que el material se desatura, se producen variaciones de salinidad y, por tanto, pues en este caso pues tenemos también efectos termohidroquímicos que requieren pues este análisis. Como decía antes, otro aspecto también en esta zona de contacto del suelo con la atmósfera
son estos modelos que simulan la problemática esta de la congelación de suelos. La congelación de suelos la podemos ver desde varias perspectivas, desde la perspectiva del permafrost, desde la perspectiva de como una técnica geotécnica para la estabilización de suelos para realizar construcciones, y otros muchos, o como el estudio de problemáticas que uno puede tener, como es, por ejemplo, pues que una persona que tiene un sistema de congelación de alimentos, pues se le congela el terreno, entonces se le producen los procesos. Y uno de los procesos que tienen lugar en la congelación del terreno es que se producen levantamientos, ¿eh? Por ejemplo, esto es un experimento, lo que veis aquí es un levantamiento del terreno, es un experimento que hemos simulado, es un levantamiento del terreno en que, pues por efecto de que al congelarse el agua se produce un fenómeno de tracción de más agua, una succión, y esto lleva a una elevación, porque aumenta el volumen de agua y hay una porosidad que va aumentando, y esto aumenta el volumen de suelo y esto produce este efecto, esto que veis aquí dibujado en verdadera magnitud, o sea que pueden ser efectos muy importantes. Y como digo, esto hay varias problemáticas en los que interviene el problema de la congelación de los suelos. Ya en este, digamos, forma de agrupar los problemas en los que trabajamos, otro tipo de problemática es el flujo de gas en medio poroso. Voy a citar aquí dos aplicaciones. Una es el flujo de gas de cuando tenemos diferentes tipos de residuos que queremos almacenar, estabilizar, residuos que a veces tienen problemas de corrosión, que a veces tienen problemas de generación de gases relacionados con la degradación de materia orgánica. Entonces, estos movimientos de gas se pueden producir a través de los diferentes sistemas de barrera que uno prevé para que esto no se escape hacia el medio ambiente, pero en cambio, digamos, para poder garantizar que estas barreras funcionan, necesitamos pues hacer una serie de modelos, ¿no? También quería citar, aprovechando este ejemplo, que una de las características de los problemas geotécnicos y que normalmente está en las herramientas geotécnicas de modelación que usamos, de modelación, es que queremos simular los problemas desde su, digamos, proceso completo, en el sentido de que necesitamos realizar una simulación de la excavación. Entonces ven esta pequeña figura de aquí, simulación de la excavación, construcción de los diferentes elementos, esto en este caso particular, pero en una presa de tierras, como hemos visto en la presentación anterior, también ocurre, porque las presas se construyen por tocadas, sometidas a los fenómenos atmosféricos, y por tanto, pues estas estrategias de construir y excavar los materiales son muy importantes, sobre todo también porque trabajas con materiales no lineales y la única forma de conseguir los estados reales próximos a la realidad es que simules los procesos que van teniendo lugar digamos, de forma más real, ¿no? Esto es el movimiento del gas a través de estos materiales geológicos, dependiendo de su permeabilidad, cambios de permeabilidad debidos a deformaciones. Y esto es otro campo de trabajo. Aquí hay esto está realizado por el doctorando Víctor Vilarrasa, que es el problema del secuestro de CO2 en formaciones geológicas. Esto es un pequeño ejemplo para ilustrar. En azul tendríamos el CO2 almacenado, en rojo la zona en la que todavía tenemos el agua salinizada. Esto es una tesis doctoral que está desarrollando Víctor Vilarrasa en el contexto del grupo de hidrología subterránea, porque yo también tengo el privilegio de participar en cuanto también a aspectos más geomecánicos. Como son los que se desarrollan aquí, ¿no? Que es decir, que estudiar la problemática de rotura de lo que se llama cap rock. Cap rock son los elementos geológicos que pues forman esta barrera de, digamos, para prevención del escape del CO2 que queremos que se mantenga ahí, digamos, durante un tiempo para mejorar el tema del problema de la capa de ozono, ¿no? Bueno, este ejemplo, como ya ha salido, lo tengo aquí, pero también es porque quería dar coyuntura o completitud a las aplicaciones, ¿no? Que presas de tierras, esto, como se puede imaginar, pues también nos ha costado un esfuerzo mayor y a lo mejor lo que es la valoración por parte del mundo así, digamos,
de la construcción de infraestructuras y desarrollo, pues quizá digamos que no es tan fácilmente financiable como el tema de los residuos, a lo mejor porque pues bueno, estos aspectos de obra pública ya se sabe que cuando una vez está construido, pues ya funciona y ya estamos, ¿no? Y entonces, digamos que aquí llevamos unos años haciendo un esfuerzo muy grande porque realmente el tema se lo merece y luego tiene implicaciones de cara a realizar unos diseños óptimos, como veíamos en el caso de la presa del Echagüe, que tiene unas implicaciones. El haber entendido estos problemas, por ejemplo, en concreto este caso de Belice, pues ha permitido estudiar los diseños con más facilidad. Y por último, en cuanto a esta primera parte de aplicaciones, ahora ya me voy a centrar un poco más en algunos casos concretos. Bueno, problemas, en este caso relacionados con este es un problema muy interesante en cuanto a ingeniería lo que es ingeniería de caminos, canales y puertos, porque involucra dos elementos aparentemente independientes, como es una presa que tenéis arriba y unos túneles que tenemos aquí abajo, que en este caso son unos túneles se llaman túneles de base del San Gotardo. Eso es una estrategia para infraestructuras actual, que es hacer túneles le llaman de base porque están más en la base de las montañas, para en el futuro los transportes puedan ahorrar energía, ¿no? Porque si tú haces el túnel del Cadí, digamos que estás a una cota que no ahorras mucho en cuanto a energía del transporte, ¿no? En cambio, si el túnel lo haces de base, pero claro, el túnel de base va a tener más longitud y otros condicionantes, ¿no? Y entonces, en este caso, uno de los condicionantes o problemas que han tenido es que con el túnel estaban drenando toda la montaña. Estamos hablando de un túnel me parece que son 1.200 metros de profundidad en la zona esta, y que por culpa de una mala impermeabilización durante la construcción estaban drenando la montaña, y este drenaje estaba produciendo movimientos en la presa bastante apreciables, y estos, claro, los de la presa pues son suizos, siguen un sistema de monitoreo bastante bueno, ¿no? O sea, saben medir muy bien, entonces hay una cosa muy precisa, y entonces estaban detectando la llegada del túnel y insisto, la mala impermeabilización. Esto producía drenaje del agua y unos movimientos en la presa que fueron reducidos gracias a la mejora de la impermeabilización. Y entonces, en esta segunda parte, lo que voy a hacer es unas aplicaciones un poco más así, de tipo más geotécnico aplicado, que principalmente desarrolladas por Iván Puig, que es un estudiante de doctorado y que, pues, él en su tesis se centra en temas de suelo reforzado, pero que también hemos hecho algunas otras cosas, y en concreto, iré un poco así, digamos, esto es porque la presentación se corresponde con la ponencia, pues son unos tipologías de cimentación para un puente que se ha analizado de forma sistemática, teniendo en cuenta las propiedades. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque son las diferentes etapas. Esto se va moviendo en la izquierda, que son diferentes etapas de peso propio, acciones exteriores, sobrecargas permanentes, sobrecargas de uso, etcétera. Y para sintetizar un poco, viendo que los dos tipos de cimentación, pues al final los movimientos son parecidos, pero en unos casos con una plastificación en la zona de la punta de estos son pantallas, sería parecido a lo que pasaría con pilotes. Tenemos una plastificación concentrada mostrando que en la punta pues tenemos el material más blando, pero que en conjunto la estructura puede funcionar a pesar de estas plastificaciones locales. En el caso de cimentaciones superficiales, pues con unos rellenos es necesario poner unas gravas para repartir mejor las cargas y evitar plastificaciones demasiado exageradas y problemas de estabilidad que se resuelven con esta base de grava. Este otro problema es un problema de un colector antiguo que en la zona esta de Rubí
Mira, precisamente recientemente estos días hemos tenido... Esta foto corresponde a Rubí, pero lo que ha pasado estos días recientemente, no sé si no conozco los detalles, pero podría tener una explicación de este estilo. Y esto es que el colector este es tan antiguo que pues en algunas partes de la estructura pues se encuentra dañado. Fijaros que aquí no, en la parte que es ladrillo, esta parte está bastante conservada y de hecho este ladrillo corresponde a un refuerzo que se hizo. En otras zonas hay un colector rectangular que se construyó, pero hay algunas zonas en las cuales está muy degradado, como podéis ver en estas fotografías. Aquí hicimos una visita, también participó Climent, hicimos una visita y miramos los materiales de la estructura para ver digamos, la parte estructural, la parte geotécnica. Al final llegamos a la conclusión, después de realizar un modelo, que bueno, pues se podían hacer una serie de acciones y que la primera era tan obvia, de hecho el hacer un modelo con elementos finitos parece un poco ridículo para solucionar este problema, pues que el colector este se había perdido la solera por erosión. Y entonces aquí una de las cosas urgentes, de hecho, yo creo que estuvimos a punto de morir porque estuvimos visitando este colector sin solera, entonces yo creo que en algún momento por erosión, esto se había perdido por erosión, en algún momento esto estaba a punto de colapsar, ¿no? Porque teníamos esta estructura sometida a los empujes del terreno, un terreno absolutamente blando y degradado por efecto de las aguas fecales y por tanto luego pensándolo dices ¿dónde hemos estado? ¿No? Y entonces aquí el mecanismo de rotura es un mecanismo de rotura que se puede producir de rotura del terreno así en el pie de los hastiales, con subida del terreno hacia arriba, pero que estaba a punto. Esto es una estructura de hormigón en masa, si ni siquiera es una estructura muy antigua y que, bueno, pues finalmente se reparó, se construyó la solera y por lo menos con esto ya tienes una parte. Luego se hicieron otras reparaciones. Y para terminar, el estudio realmente en el que se está trabajando también es esta contribución de Iván, en el que estamos intentando modelar el suelo reforzado. Eso se encuentra under development y es un modelo en el que intentamos incorporar los elementos estructurales que hacen falta para simular este tipo de estructuras con que necesitamos efectos tridimensionales, por ejemplo, para ver que pues estos flejes, aquí me parece que había quitado alguna de estas figuras, estos flejes tienen un efecto en el momento en que el terreno asienta, pues estos flejes tiran la estructura para abajo y se produce la estructura, estos son los paneles estructurales, la estructura aplasta unos elementos de apoyo que tiene los elementos estructurales y que pues esto al dañar estos elementos pues ya produces un mal funcionamiento de la estructura. Esto es un trabajo que se encuentra en fase de desarrollo y que pues todavía le falta. Muchas gracias por su atención.